Ahora, Esther, en este mismo contexto se pronunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué cuestiona en esta ocasión? Sí, fíjate, Reyes, esta pregunta, porque no es de extrañar tampoco un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos previo a las elecciones de Venezuela, teniendo en cuenta también la coyuntura que vive este país latinoamericano. Recordemos que ahora mismo está bajo las sanciones precisamente económicas que impuso Estados Unidos el pasado mes de agosto y que tratan de bloquear financieramente los pagos internacionales de Venezuela. Recordemos también que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene amenazada militarmente a Venezuela con una intervención militar a este país, lo dijo recientemente incluso en la tribuna de las Naciones Unidas. Bueno, pues al hilo de toda esta coyuntura, Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, saca un comunicado en el día de hoy asegurando que las acciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela cuestionan la legitimidad de los comicios, asegura que piden al CNE que celebre elecciones libres y justas y dice que Estados Unidos está preocupado por una serie de acciones del CNE que ponen en cuestión el proceso. Eso sí, en ningún momento asegura qué acciones. Estaríamos viendo que va al hilo, ¿no?, del mensaje de la oposición, que también está criticando la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, por el cambio de esos colegios electorales que mencionaba en este informe, y que el propio Consejo Nacional Electoral informó, bueno, que cambiaban algunos centros electorales de ubicación para salvaguardar la seguridad de todos los electores y evitar casos de sabotaje y violencia como habían pasado en las últimas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el caso es que el Departamento de Estado, en esta coyuntura anti-Venezuela, vuelve a pronunciarse en contra de estas elecciones, aunque no concreta por qué no está de acuerdo. Y al hilo de eso también me parece interesante resaltar, por todo este mensaje internacional en contra de Venezuela, otros dos pronunciamientos más. Durante el día de hoy también se ha pronunciado Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que ha acusado a Maduro de no jugar limpio y además le ha dicho que cuestiona que Nicolás Maduro, el presidente de la República, vincule la votación del domingo con la legitimación de la que ha denominado como ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Esto es curioso porque recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente está legítimamente electa tras las últimas elecciones y además, Rey, le guste a quien le guste o le gusta a quien no le guste, mejor dicho, todos los que sean electos gobernadores después del 15 de octubre, tanto del oficialismo como de la oposición, van a tener que juramentar su cargo frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Y después de esto, un último apunte en referencia a pronunciamientos en contra de estas elecciones regionales. El del autodenominado Grupo de Lima, recordemos, ese grupo de 12 países latinoamericanos que el pasado mes de agosto también se pronunciaron y habían denunciado la supuesta ruptura democrática de Venezuela. Bueno, pues ellos también estos días anteriores habrían lanzado un comunicado exigiendo transparencia e imparcialidad en las elecciones regionales. Es curioso que si comparas los comunicados del Grupo de Lima con el del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rey, son prácticamente idénticos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto contradice quizá el ambiente de democracia, de elecciones, de campaña electoral que sí que estamos viviendo fronteras para adentro aquí en Venezuela y que el propio presidente Nicolás Maduro está denunciando como una campaña mediática internacional, mainstream, en contra de este país. De hecho, si quieres vamos a escuchar cómo lo decía. Mientras duró la campaña electoral, que termina hoy, han silenciado a Venezuela. Han silenciado que tenemos una campaña electoral ejemplar, con la participación de todos los partidos políticos, desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, con cientos de candidatos y candidatas, con movilizaciones, con plena libertad política, de movilización, de expresión, con reconocimiento pleno del CNE. El Consejo Nacional Electoral le manda un saludo a su presidenta Tibisay Lucena, rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora nos silenciaron. Claro, porque ellos quieren vender al mundo puras noticias negativas y falsas. Y quieren vender al mundo que en Venezuela hay una dictadura. Esther, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Justicia que el veto migratorio de los Estados Unidos a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro afecta únicamente a quienes por años han incurrido en la corrupción, mientras los ciudadanos literalmente mueren de hambre. ¿Quién de la curva de Molina va para allá, para los Estados Unidos? Nadie. Nadie quisiera ir de repente la gente viajar. ¿Quién tiene allá casa, apartamento? Nadie. ¿Quién tiene allá cuentas bancarias? Nadie. Estas son condenas a altos jerarcas de este gobierno. Y ellos pretenden hacernos creer a los venezolanos
que las decisiones que están tomando contra los enchufados nos afectan o nos involucran a todos los venezolanos. Capriles Radonsky confirmó que existen negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Sin embargo, considera poco probable que hayan acuerdos tomando en cuenta, según él, lo incumplido que han sido los representantes del chavismo. Yo no soy optimista con ese proceso, porque este es un gobierno que no le importa que la gente se muera en los hospitales por falta de insumos médicos, ni le importa el hambre del pueblo. Capriles visitó el Zulia en el marco de la campaña electoral para los comicios regionales del 15 de octubre, donde los venezolanos escogerán gobernadores. Este proceso electoral tenía que haberse dado en el mes de diciembre. Se va a dar casi, 10 meses después. Nos lo pusieron con un obstáculo. Tenemos que sortearlo. Tenemos la fuerza, los zulianos tienen en sus manos la posibilidad de cambiar su estado y desde allí contribuir para que termine de irse del poder el señor Maduro. Este gobierno de Nicolás Maduro